enamorado de él hace algunos años ya, 2, 3 años más o menos aproximadamente, poco más, poco menos. Y he conocido a una persona grandiosa, humilde, sencilla, dadivosa y sobre todo con un corazón pastoral que admiro mucho. Soy una de esas personas que cuando veo a una persona con un corazón pastoral tiene ese deseo de poder, no sé cómo decirlo, me imagino como de cuidarlo, de protegerlo, de mimarlo. Son personas que Dios ha separado de alguna manera. Todos somos importantes, pero hay personas que tienen ese empuje del Señor, sea por su amor a Él, por su dedicación a Él, y Dios se refleja a través de su vida. Entonces, con esa presentación quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Milton. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Cuánto aman la presencia del Señor? Y no es una frase trillada que repetimos, es una realidad que vivimos. Amén. Y que sea así, cada vez más creciente. Así que quiero agradecer profundamente a la iglesia. Gracias, Tito Amado, a Tito, a la familia. Yo quiero tener una familia como la de Tito, urgentemente. Todos músicos, todos siervos del Señor, amadores de la presencia del Señor, por sobre todas las cosas. Y agradecerles de verdad por esta invitación. La voz está así por el culto que terminó anoche a la 1 de la mañana. ¿Qué pasó? Ah, sí. Estamos todos iguales. De verdad, agradecerles profundamente. Voy a subir esto un poquito. Sé que varios de los que estamos acá tienen compromisos ministeriales pronto ya, en los próximos minutos. Tienen que llegar a distintos lugares, así que querer cerrar, o no sé si cerrar, pero continuar este tiempo que están viviendo desde la mañana. Yo la verdad que disfruté desde que llegué hace un par de horas de todos los talleres, lo que compartieron los hermanos. Tremendo, me anoté todo, le saqué foto a todo lo que pude, así que si no tomaste nota, te paso por un mínimo monto todo lo que anoté. Y tengo también alguna presentación que se las voy a pasar a Tito, y tengo los contactos de algunos de los chicos que están acá en la Escuela de Música también, para que lo puedan ver desde sus celulares y puedan apreciarlo sin inconvenientes. Sin más rodeos, quiero que vayamos a leer un pasaje de las Escrituras, un solo verso, para después ampliar algunas ideas. Y este pasaje está en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 5. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera: y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Interesante pasaje. Hace algunos años cuenta la historia que un médico reconocido fue a dar una charla de medicina justamente a varios estudiantes de medicina, y todos querían escuchar acerca de sus hazañas en la labor, acerca de sus cirugías complejas y todo lo que pudo haber hecho desde su labor y a través de su conocimiento y desde sus capacidades, de su intelecto y de toda la preparación que había forjado durante años. Y él comienza este momento y esta disertación ante los estudiantes mostrándole una imagen de un lavamanos. Y les manifiesta a los estudiantes que esa es la gran y primera parte tan importante de todo el procedimiento que a todos les interesaba escuchar después. Y era la importancia de lavar sus manos, ¿sí? De esterilizarlas, de dejarlas totalmente limpias para la labor que vendría después. ¿Sí? Y me encantó este relato, esta historia, porque se compara con la de Moisés, ¿sí? Y tiene que ver con este pasaje que leíamos recién. Moisés había vivido, y vamos a detallar un poquito más adelante, ya varios años para este entonces, en el que se encuentra con Dios en el desierto,
y había vivido un montón de vivencias y tenía el llamado dentro para desarrollarlo, para llevarlo a cabo. Sin embargo, necesitaba este paso. Sin embargo, necesitó esta instancia de su vida, nada más y nada menos que a los 80 años de edad, para comenzar el ministerio y el llamado que Dios le había otorgado. Éxodo 3:5, estoy seguro que es un pasaje que todos conocemos. Es un pasaje que nos los hemos imaginado, es un pasaje que decimos cómo habrá sido, cómo puede ser que ese arbolito ardía y no se consumía, habrá sido grande, chico, y nos imaginamos. Lo cierto es que ahí estaba Dios, y ahí estaba Moisés también. Y ahí estaba Moisés. Ese árbol que representa la presencia misma de Dios. Pero ese árbol no estaba en cualquier lugar, ese arbusto no estaba en cualquier lugar. Como tantos otros, porque esta zarza estaba multiplicada por miles, estaba en el desierto. Y sé que sabés acerca de esto. Y me encanta la idea de Dios hablando en el desierto. Porque justamente, y alguna vez creo que lo mencioné en la escuela, creemos o cuando manifestamos la idea de desierto es algo que todos queríamos evitar. Todos quisiéramos no pasar por allí. Quisiéramos, si tuviésemos la oportunidad de tomar un camino alterno, poder hacerlo. Porque a nadie nos gusta en sí la idea del desierto. Lo cierto es que la palabra hebrea, o el original hebreo de la palabra desierto, se traduce o se escribe, mejor dicho, como midbar, que quiere decir palabra. Desierto viene de la raíz, ¿sí? La etimología de la palabra viene de midbar, que significa palabra. Y el pueblo de Israel, en su transición y en su caminar y en su peregrinar como hijos de Dios, habían comprendido y entendido que el desierto era el lugar en donde Dios hablaba. Así que cuando entendemos esta verdad nos damos cuenta que de repente entonces el desierto no está bueno esquivarlo. No está bueno sortearlo, no está bueno buscar atajos, porque posiblemente Dios allí te vaya a hablar. Y es lo que le pasó a Moisés. Moisés ya llevaba 40 años por lo menos en el desierto, cuidando las ovejas o el ganado que tenía. Y un día aparece Éxodo 3:5. En muchas ocasiones Dios dijo esto, ¿no? Por ejemplo, Oseas capítulo 2, verso 14 dijo: ahora voy a seducir a este mi pueblo y me lo llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y una de las expresiones tan fuertes de Dios en este encuentro con Moisés es: quítate la sandalia porque el lugar en el que estás santo es. Que no tenía por supuesto que ver ni con que la arena era de oro, ni con el arbusto mismo, ni con el cielo o lo que fuese, ninguna cosa terrena, sino con que la presencia de Dios estaba manifestando en ese lugar. Y por eso quítate la sandalia porque el lugar en el que estás, lugar santo es. Tiene que ver para nosotros hoy con muchas veces despojarnos de aquellas cosas que nos hacen caminar en nuestro propio y egoísta andar. Moisés, como te digo, ya llevaba 80 años transitando y viviendo los años, tal vez a su manera. 40 años como príncipe de Egipto, con todos los honores y con todo lo que él pudo haber recibido. Pero otros 40 años ya pastoreando y Dios ahí trabajando en su vida. Lo cierto es que hasta entonces tal vez no se había despojado de sus sandalias. Y sabemos cuál fue la propuesta de Dios después de este encuentro, a la cual Moisés se rehusó muchísimos. Y se llenó de excusas en su boca para decir: no, yo quiero seguir usando estas sandalias, yo quiero seguir mi propio caminar, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo y no tener que hacer lo que me estás pidiendo que haga. Sin embargo, Dios le dice: quítate las sandalias, como diciendo: tengo un camino distinto, tengo un camino nuevo, tengo un propósito, tengo una aventura. Y sabemos la aventura que a Moisés le tocó peregrinar, ¿no? Se te asignará un nuevo rol. En la presencia de Dios, muchas veces a nosotros nos llega justamente la redirección. Eso que veníamos haciendo, que veníamos trabajando y muchas veces, a mí me pasó muchas veces de encontrarme haciendo un montón y de repente decir: pero ¿para qué estoy haciendo con todo lo que estoy haciendo? Y tener que redireccionar algunas cosas, reenfocar, volver a
el centro, volver al eje, a aquello que Dios me llamó, a aquello que Dios me pidió, y tal vez no necesariamente dejar todo lo que estoy haciendo, pero sí ordenarme. Y fue lo que le pasó a Moisés. Años llevaba llevando a cabo su vida, valga la redundancia, pero en la presencia de Dios, Moisés encontró una nueva dirección. Moisés prácticamente a los 80 años le fue redefinida su identidad, porque a partir de acá se construiría el Moisés que sacaría a Israel de la esclavitud. Moisés en este encuentro, en este Éxodo 3:5, se me fue el otro, encontraría una misión y un propósito. Y de eso quiero hablarte en estos breves minutos. Cada uno de nosotros, ministros de Dios, y me encantó porque si había alguna duda acerca de qué compartir hoy, Tito se cansó de decir recién nomás desde el piano, somos ministros, somos ministros, somos ministros. ¿Y cuántos creen que somos ministros? De verdad que lo somos. De verdad que lo somos. Y no es una cuestión para inflar el pecho porque no proviene de nosotros, ¿no? Es un don de Dios y nos dio para que lo administremos, para que lo ministremos, para que lo demos, para que lo sembremos a los demás. Y es lo que hoy estamos haciendo. Y gracias, Tito, por esta plataforma para algunos de nosotros de poder hacer esto. De verdad es un honor, es una honra, de verdad. Te felicito por obedecer a Dios en esto. Y animarte, ¿sí? Y poner todo el empeño, vos, tu familia, la organización de la iglesia. De verdad, gracias. Creo que es muy de Dios esto que estás haciendo en Zona Sur de Buenos Aires. Gracias de todo corazón. Así que, como decía Gabriel recién, vamos a llevarlo a Capital, vamos a llevarlos por todos lados. Sí, prepárate, te vamos a llevar por todos lados. Muy bien. Así que el Señor comenzó forjando la identidad. ¿Cuán importante la identidad, Moisés, para entender cuál era el llamado, cuál era el propósito? Te dije, forjó Dios en este encuentro, comenzó a forjar la identidad, posteriormente llevarlo a la misión y posteriormente, después de esa misión, encontrar el propósito de todo lo que Dios haría a través de Moisés. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. No es una frase trillada, es algo real, es algo tangible, ¿sí? Mientras estamos con vida, mientras estamos respirando, recordá que te dije que Moisés tenía 80 años ya en este entonces, estamos con un propósito, estamos con una misión más grande de la que nos podemos imaginar. Y como ministros de Dios, estamos muchas veces encargados de una tarea tan importante y tan sacrificada como la que le tocó a Moisés. Recordemos que la petición de Dios a Moisés para que se la plantee a Faraón, ¿cuál fue? ¿Te acordás cuál fue la petición? Porque lo de la tierra Canaán todavía no apareció mucho en boca. Eso vino un poco después, y encima sabemos que estuvieron 40 años dando vuelta y después algunos entraron, ni siquiera Moisés. Pero la petición anterior de Dios a Moisés para que se la transmita a Abraham fue: deja a mi pueblo que vaya a servirme. Y servir, perdón que hinche con lo de las palabras hebreas, tiene que ver con adorar. Tiene que ver con adorar. O sea que la petición de Dios, insisto, a Moisés para que se le transmita a Abraham era guiar a un pueblo a que vaya a adorar a Dios. ¿No te parece similar a lo que hacemos nosotros? ¿Sí? Guiar a un pueblo. Y de eso se trató, pero por supuesto que Moisés necesitó primero transitar un camino en donde él entienda que no necesitaba confiar más en él mismo para lograr este objetivo, sino confiar en el Dios que lo llamaba a cumplir ese objetivo. Porque en Éxodo 12 nos relata que Moisés quiso alguna vez, por sus propios medios, con sus propias capacidades, con sus propios logros, con sus propios talentos, hacer y cumplir esta misión, y terminó matando a un egipcio. Situación en la cual lo hizo huir por 40 años después en el desierto, para que no lo maten a él. Nunca funcionó por nuestras propias fuerzas. Nunca funcionó por nuestros propios medios. ¿Hay una misión? Sí. Pero en nuestra identidad como hijos, como ministros de Dios, debemos entender este principio, que yo sé que lo sabés, pero tal vez hoy necesitamos escucharlo de nuevo. Nunca es por nuestros propios medios, porque si no, tal vez tengamos que huir después, por muchos años, por haber querido hacer las cosas a nuestra manera. Pero después de esos 40 años,
Hubieron otros 40 años, como te mencioné al principio, en que Moisés estuvo en el desierto, se convierte en un simple pastor de ovejas, de un príncipe lleno de flores a un don nadie en el medio del desierto, un total anónimo en medio del... Me encanta este contraste, porque de ahí lo saca Dios para usarlo poderosamente. Un don nadie, un anónimo total, pero con el que Dios puede trabajar fuertemente en su carácter, en su paciencia y en su dependencia. Ahora sí, Moisés, con 80 años, ya no confía en sí mismo, confía en Dios. Confía en Dios. Y Dios puede llamarlo. Dios puede confiarle. Ahora, ¿por qué la zarza? Otra cosa que nos hace ver profundas verdades. Dios podría llamarlo de muchísimas maneras, mucho más extraordinarias, poderosas, un trueno. ¿Viste que cuando Dios habla generalmente nos imaginamos que tiene que ser a través de una tormenta o algo por el estilo? No, una zarza, un arbusto de los, como te mencioné al principio, tantos miles y miles que había en el desierto, pero por supuesto, y lo simbólico acá es que nada tenía de interesante o de poderoso esa zarza, sino el fuego que quemaba y que no consumía y que permanecía en esa zarza. Ahí estaba la clave, ahí estaba la clave. Hace un tiempo me tocó predicar en la iglesia que congregamos con mi esposa, que no pudo venir hoy. Pide disculpas, aunque ustedes ni la conocen, pero bueno, les pide disculpas igual. No pudo llegar hoy. Y predicaba hace un tiempo acerca de las experiencias con Dios, ¿no? Que todos tenemos acá, ¿no? Si abriríamos el micrófono nos quedaríamos, yo creo que un día por cada uno de los que estamos acá, contando experiencias con Dios, y es precioso. Y le hablaba a la congregación de que una de las experiencias más gloriosas, más potentes que me tocó vivir con el Señor, no necesariamente fue cuando sin desmerecer el ministerio de nadie en lo absoluto, abrazo a muchísimos ministros, admiro a muchísimos ministros que ellos ni me conocen, pero yo los admiro profundamente, pero mis experiencias más fuertes no tuvieron que ver con cruzármelos, con pasarle la mano, con pedirle que me oren, que lo he hecho incluso, y si lo puedo hacer lo volvería a hacer, o que un profeta me venga a decir alguna cosa. No, nada de eso. Mis experiencias con Dios, y una puntualmente, tuvieron que ver con algo tan profundo, tan doloroso y tan íntimo como pedirle perdón a mis padres alguna vez por una situación terrible. Entender que lo que Dios quería forjar no tenía ningún tipo de fuego artificial. No era visible para nadie, estaba acá, profundo, adentro, carcomiendo. No sé si me hago entender, pero desde ahí Dios quería empezar a forjar mi carácter y tomar esa decisión que no tiene nada de llamar, todo lo contrario. Uno quiere huir de ciertas circunstancias. Uno quiere huir de ciertas conversaciones. Hablaba con unos chicos de la escuela el otro día que tienen que hablar con sus pastores por alguna cuestión, y yo les decía, tenés que hablarlo. No quiero, pero tenés que hablarlo. Tenés que mirar a los ojos a tu pastor y contarle y manifestarle esto que te está pasando. Porque yo no soy tu pastor, ¿no? Para empezar. Tenés que hacerlo. Pero Dios muchas veces justamente forja desde ese lugar nuestro carácter y nos posiciona para cosas mayores. Por eso la zarza no tenía nada de llamativo. Lo único que le llamó la atención a Moisés era que no se consumía. Porque incluso se dice que muchas zarzas arden en el desierto, porque están muy secas y el calor es extremo. Sin belleza, sin importancia, abundante en todo el desierto, pero había una diferencia. Y la gloria de Dios había reposado sobre esa zarza. No sé si me estás entendiendo, ¿sí? No sé si me estás entendiendo. Somos muchos, somos muchas zarzas. Acá, afuera, en el mundo. Pero la diferencia que vamos a marcar, o lo extraordinario de nosotros como zarza, no va a estar en ser una zarza, sino va a estar en que el fuego de Dios se repose y permanezca en nosotros. Y esté ardiendo constantemente. Y que arda tan constantemente que no nos apaguemos. Que arda tan constantemente y de manera sobrenatural que no nos termine consumiendo, sino que todo, más bien nos mantenga vivos y avivados. Y eso hará la diferencia.
Y Dios te va a usar con poder. Dios te va a usar con poder. Y hablará a través de tu vida, tanto como lo hizo a través de ese arbusto. Así que, en cuanto a la identidad, el ministro jamás será extraordinario por sí mismo. Lo extraordinario siempre será la presencia de Dios en él. ¿Amén? Y eso nos da identidad. Ahí ya nos posiciona en decir, ok, desde acá comienzo. Fue lo que le pasó a Moisés. Ahora, después de esto venía una misión. Voy a acelerar un poquito. La misión tenía que ver con que el pueblo pudiese vivir la libertad que le pertenecía. Al pueblo ya le pertenecía, no es que Moisés le iba a otorgar algo al pueblo, sino que Moisés de alguna manera iba a guiar a ese pueblo a algo que ya les pertenecía. Y le dice Dios a Moisés en Éxodo 3:12, yo estaré contigo. ¿Cuántos quieren que Dios esté con nosotros en todo lo que hacemos? Pero por supuesto que sí, no solo que queremos, sino que lo necesitamos. Entendemos como cuando adoramos no porque Él necesite, sino porque yo quiero y porque también necesito adorarle. Es mi comunión, es mi lazo con Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así que la misión tuvo que ver con devolverle al pueblo algo que le pertenecía, que era la comunión. Y como ministros, en muchas ocasiones nos toca no brindar esa libertad porque ya la dio Cristo, pero sí guiar a aquellas personas que todavía no pueden caminar hacia esa libertad. Me ha pasado alguna vez, y lo recuerdo por siempre, de estar en un congreso en Chaco, de donde soy, con un montón de chicos cantando, y estábamos cantando una canción y yo veía que en una de las primeras filas, había mucha gente ese día, había una chica que lloraba y lloraba, pero viste cuando no se te cae una lágrima, sino que es mucho quebranto, y hasta me emocionó y no podía yo casi cantar porque me conmovía como Dios la estaba tocando y sin saber qué le estaba pasando. Al terminar de esa reunión ella se acerca y me comenta que mientras estábamos cantando una canción que se llama... ¿Cómo se llama? Ahora si me la acuerdo te la digo, es de Generación 12. Hoy vuelvo a tus brazos, siento haber fallado, te amo, te amo. Exacto, qué bueno. Esa, qué buen coro. Bueno, esa. Y estábamos cantando esa canción y esta chica, bueno, y se acerca al final de la reunión y María se llama, puedo decir el nombre, total, está lejos, y me dice, tengo que contarte, porque lloraba, y yo estaba que me cuente, yo quería saber, ¿no? No le iba a preguntar por respeto, pero ya que quería contarme, que me cuente. Y bueno, brevemente te relato la historia. Ella, tardamos charlando como 1 hora o más, mucho más creo, y ella me dice que había sido abusado por un padrastro, estas historias que lamentablemente se reiteran y mucho, por 10 años más o menos. Ella ahora con 35 años, en ese entonces, esto fue hace por lo menos 8 años ya, y ella dice que nunca le pudo perdonar. Así que lo que sucedió en ese momento y el quebranto que se veía en ese momento era ella perdonándolo al padrastro. Y yo había orado muchas veces para que Dios haga sanidades en el momento en que adoramos, en el momento en que ministramos, y por supuesto que le pedía al Señor ver sanidades físicas, pero esta me cambió la vida, me cambió el paradigma de esto que hacemos, de esto que dije, wow, de verdad ministramos, de verdad suceden cosas, de verdad en lo espiritual están pasando cosas, y me ayudó y me animó a tomar con mayor responsabilidad esto, esta misión que se nos puso de guiar a otros hacia un lugar que perdieron por culpa de lo que el diablo hizo en sus vidas. Y es lo que sucede, y es la tarea que vamos a tener, y es la tarea que Moisés tuvo con el pueblo, de decir, deja a mi pueblo en libertad.
No sé si te pasó alguna vez, pero en nuestra congregación allá en Barracas, que trabajamos con muchos chicos que están en un montón de adicciones y demás, hay momentos en la adoración en donde paramos y comenzamos a reprender simplemente y a reclamarle a Dios por esas vidas que el enemigo de alguna manera los está destruyendo. A interceder en medio de la alabanza, en medio de la adoración, y si se nos viene alguna canción que hable al respecto y no mate a ningún músico porque no se la sepa, lo hacemos y ministramos y creemos en lo que Dios está haciendo en ese momento, porque creemos en el que nos llamó. Hemos tomado posta la palabra de Dios. Hemos asumido el rol, ¿o no?, de esto que hacemos. Y lo hacemos con fe y lo hacemos con confianza, creyendo que mientras ministramos, Dios trae libertades. Sana, liberta, restaura y tanto más. La misión siempre tuvo que ver con quitar a aquellos que están siendo esclavizados. Mostrarles que hay un camino de salida, una libertad para ese castigo. Ministrar, y nuestra misión también podrá tener que ver con quitar a muchos de la comodidad, del lugar seguro, del conformismo, de la mediocridad, de la indiferencia. Y estoy hablando de personas ya que saben lo que hacemos, que conocen lo que hacemos en este contexto. No sé si alguna vez si te pasó de notar esa, y qué bueno que estemos entre nosotros para hablar de estas cosas, ¿no? Esa frialdad, esa no respuesta, esa no adoración. Algunas personas que vos decís, pero ¿hace cuánto decís que conoces al Señor? ¿Me repetís cuántos años llevas de cristiano? No, perdóname, Señor. Pero, dale, loco, si después vamos a gritar los goles con una euforia que no te podés imaginar. Dale, adoremos al Señor, abracémoslo, levantemos nuestra mano. Me encantó recién cuando Tito ministraba y veía que todos nosotros estábamos entendiendo el momento y levantando nuestras manos como cual niño diciendo, papá, por favor, acá estoy. Alzame si querés, acá estoy. Y es entender que se trata de Él y salirnos de esa indiferencia, salirnos de esa comodidad y decir, Señor, para lo que quieras, acá estoy. Y Moisés asumió el reto. Moisés asumió ese gran desafío y sabemos lo que le costó, no tengo que relatarte la historia. Y este sigue siendo el propósito del ministro hoy. Es el llamado de cada uno de nosotros. Y vamos a encontrarnos con desafíos. Y posterior a esa misión había un propósito. Nunca que Dios nos rescató a nosotros fue para dejarnos libres y ya sueltos, volando por el mundo. Sino que siempre que Dios rescata a una persona es para relacionarse con Él por la eternidad. Es para amarse el uno al otro por la eternidad. Es para llamarlo a vivir con Él desde ahora y para siempre. Desde ahora, desde el plano terreno y por la eternidad. Porque ese es el amor de Dios, es el amor sin principios y final, o si en todo caso es el amor alfa y omega. Y como ministros debemos entender eso, que nuestro propósito de acercar a otros a Dios tiene que ver con que el otro pueda adorar a Dios, pueda reconocer a Dios, pueda encontrar en su propia vida los méritos de Cristo en la cruz, pueda encontrar en su propia vida los beneficios recibidos día tras día y recordarlos y mencionarlos y hacer una lista si fuese necesario. ¿Te acordás del Salmo 103? Pero a mí me encanta y yo lo cito todo el tiempo porque el salmista se reta a sí mismo, ¿no? No te olvides, loco, dale. Y comienza a hacer una lista. Porque Dios obra en nuestro favor. Y el propósito de Moisés, y de hecho Dios le pide al pueblo por un montón de tiempo, decir, recuerden lo que hice por ustedes. Recuérdenle a sus hijos, recuerden a las futuras generaciones lo que hice por ustedes. Chao mis hermanos de Valera, Dios les bendiga un montón. Gracias por venir. Gracias por estar. Chao, buen regreso a sus iglesias, que el Señor les use mucho. El propósito de ese término es que... Chao Ariel, Dios te bendiga. Mañana rendir teoría musical. Vamos, ya termino.
No, y de verdad encima rinden teoría musical mañana. Santo Padre. ¿Eh? Por eso estaban orando como nunca. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. El propósito final para el pueblo de Israel y para...